Bautismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muy bien, hoy vamos a abordar los dos últimos mandamientos, el noveno y el décimo. Me guío por el escrito preparado por el profesor Pablo Requena, profesor de la Universidad de la Santa Cruz. El temario tiene estos 4 puntos: santificar el mundo interior, lo que conocemos con el nombre de pecados internos, la purificación del corazón, el combate por la pureza y por la libertad del corazón. Bien, vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, pero le añade que tampoco habrá que desear la casa del prójimo, ni la tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ninguna cosa que sea de tu prójimo. Es decir, escalonadamente ha empezado, desde lo más importante hasta lo menos importante. Lo más importante, la mujer de tu prójimo. Se podía leer también el varón, el esposo de tu prójimo. Bueno, luego ya viene la casa y la tierra, el siervo y la sierva, los esclavos que había entonces, el buey, el asno, y termina generalizando, ninguna cosa que sea de tu prójimo. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 5:28. Estas dos escenas, pues fíjense ustedes cómo, en una de las escenas, ella está mirando a un hombre y su marido está intentando contenerla. Y en la siguiente escena ocurre al revés. Es él, para disgusto de ella, el que se voltea a ver a una mujer. El Evangelio es claro, Mateo 5:28. El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bien. El mundo interior es el que tenemos que santificar, es decir, que estos pasajes y estos 2 mandamientos están dirigidos a purificar el mundo interior. Y ese mundo interior, el interior del hombre, pues es el corazón, la memoria, la imaginación. Ya, piensen ustedes que ahí juegan un papel muy importante estos sentidos internos, la memoria, la imaginación, y hay otro sentido interno que en el hombre, en el ser humano, se llama cogitativa. Cogitativa para distinguirlo de lo que los animales tienen y nosotros los superamos a ellos. Los animales tienen un sentido interno que se llama estimativa, que en nuestro caso es sustituido por la cogitativa. ¿Qué es la estimativa? La estimativa está en la línea de que ellos valoran peligros o valoran conveniencias, aunque no sepan que es una conveniencia ni sepan que es un peligro. Tienen un instinto. En nuestro caso, la valoración es intelectual. Nosotros valoramos ventajas, desventajas, tomamos decisiones. Los animales nunca toman decisiones. Los animales sencillamente o aceptan o rechazan, pero no saben por qué. Bueno, la vida moral no se reduce a los actos externos. Es mucho más profunda. Por eso el planteamiento de la vida moral empieza por el primer mandamiento. Y el primer mandamiento, relatado por Marcos 12, tiene estos 3 aspectos. El primero es un amor al Señor tu Dios, que viene adjetivado con todo el corazón y todo el alma. Y luego con todo el espíritu y con todas tus fuerzas. Por tanto, Mateo 12 debe ser número 10 porque se ve que no incluye un número ahí. Nos deja muy claro, no se olviden que San Marcos recoge la predicación de San Pedro. Bien,
Entonces, ¿cómo podemos corresponder a este don de Dios? ¿Realmente estamos en condiciones de corresponder? Si vemos el Evangelio de Mateo 25:20, cuando se narra la parábola de los talentos, ahí se habla de correspondencia. Y se habla de correspondencia en cuanto a los talentos recibidos. Y se habla, pues, en el pasaje citado, versículo 20, solo de la correspondencia del primero de aquellos que habían recibido talento. Esto nos hace pensar que hay muchos hermanos en la fe que han dado fruto a la gracia que Dios depositó en ellos. Y ese fruto se debe al esfuerzo por corresponder a la gracia divina. Bien. Por tanto, en esas personas hay un orden y una armonía interior. A eso le llamamos pureza de corazón. Jesús alaba la pureza del corazón en el Sermón de la Montaña, y cuando hay pureza de corazón, hay capacidad de apertura al prójimo. Faltando la pureza de corazón, la capacidad se pierde. No estamos abiertos al prójimo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está demasiado ocupado en el desorden que hemos permitido y en la disarmonía interior. Bueno, ¿qué necesitamos para vivir en esa belleza de la pureza del corazón? La belleza de la fidelidad, de la generosidad y de la autenticidad. Fíjense qué cosa más admirable, cómo atrae la figura del cristiano que tiene estos tres tipos de belleza interior. No estamos hablando de una belleza externa, la belleza de la fidelidad, la belleza de la generosidad y la belleza de la autenticidad. Para eso, ¿qué es lo que hace falta? Un corazón nuevo, dirá la carta a los Romanos, inhabitado por el Espíritu Santo. Por tanto, Dios en el corazón pone deseos nuevos, deseos santos. Bien, corazón renovado por la inhabitación del Espíritu Santo, que es esa forma de presencia de la Trinidad en el alma, que es fruto de vivir en gracia de Dios. A eso se le llama inhabitación. Bueno, entonces, las personas podemos desear según el Espíritu Santo, desear según la música que toca el Espíritu Santo, que es justamente la música del Decálogo para nosotros que somos cristianos. Entonces, ¿en qué consiste ese ritmo del Espíritu Santo? Es un ritmo que nos lleva a fijarnos en una cosa específica, fijarnos en una persona específica, Cristo. Y al fijarnos en Cristo nos abrimos para recibir su corazón. O sea que la apertura es para que haya un trasvase de su corazón al nuestro. Y en nuestro corazón empezamos a recibir sus deseos, sus sentimientos, su propio corazón. De modo que como fruto de la contemplación de la belleza de Cristo, recibimos todo ese caudal. Es una catarata de bienes, porque pues cuando se contempla a Cristo, se recibe ese espíritu de Cristo. Bueno, ¿qué pasa con el afecto que tenemos a las personas y el afecto que tenemos a los bienes materiales? En sí mismo, ese afecto es bueno, pero se puede desordenar. Por eso, para que sea bueno, hace falta un orden. Y el orden está en la actitud que las personas tenemos respecto de los afectos y respecto de las cosas materiales, es decir, de los afectos a las personas y de los afectos a los bienes materiales. Para poder poner ese orden hace falta tener en cuenta el bien global de la persona. Y el bien global exige un amor a Dios de todo el ser humano. Entonces, claro, ese amor a Dios, ese orden, afecta a la inteligencia, afecta al corazón, afecta a la memoria, afecta a la imaginación, afecta a su cogitativa
el sentido interno de la cogitativa. Cogitare quiere decir pensar, analizar, también afecta a ese sentido interno. Bueno, y a todas sus demás facultades. ¿En qué consiste orientarnos al bienestar? El bienestar del hombre es un bienestar sobrenatural. Entonces, si yo no integro el bienestar terreno en una vida según el Espíritu Santo, ¿qué va a ocurrir? Se me va a embotar la inteligencia, se me va a embotar el corazón y se me va a dificultar amar verdaderamente a los demás. Y no voy a ser capaz de reconocer sus necesidades. Entonces es el embotamiento del que nos vamos a librar cuando integramos el apegamiento a los bienes en la vida según el Espíritu Santo. Ahí está el criterio de orden. Sería un desorden pretender amar y vivir según el Espíritu Santo y al mismo tiempo tener el corazón desordenadamente apegado a los bienes materiales o a las personas. Bueno, entonces estamos ante el 9º y 10º mandamiento. Ya con los preámbulos dichos, ya podemos ver que tanto el 9º como el 10º se refieren a actos internos relativos al 6º y al 7º mandamiento. Porque el 9º y el 6º se refieren a la castidad y el 7º y el 10º se refieren a la limpieza de corazón, no solo desde el punto de vista de la castidad, sino desde el punto de vista de los bienes materiales a los que podemos apegarnos. Todo está en el ámbito, en el 9º y en el 10º, en el ámbito interno. Son pecados internos. Es la protección de un orden interno. Bueno. Por tanto, ese 9º y 10º nos ordenan vivir la castidad y vivir el desprendimiento de los bienes materiales. ¿En qué ámbitos? Siempre los dos hacen referencia al ámbito de los pensamientos y los deseos. Pero Jesús en las bienaventuranzas habla de los limpios de corazón y dice que solo ellos verán a Dios. Y de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿en qué consiste ser limpio de corazón? Lo hemos estado viendo. Claro, una persona casta, la castidad según el propio estado de cada uno, procura tener limpio el corazón. Limpio de apegamientos, limpio del amor desordenado por la propia excelencia. Esa limpieza nos hace pobres de espíritu, nos hace reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Bien, entonces esa bienaventuranza, esa limpieza del corazón, esa pobreza del espíritu, es justamente ubicada en el corazón, porque es en el corazón del hombre, como dice Mateo 15, donde se fraguan todos los pensamientos malos, las muertes, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y en lo que se refiere a la castidad, ese mirar deseando, ahí se juntan dos actos, uno externo y otro interno, lleva consigo un adulterio espiritual. Adulteró con ella en su corazón. O físicamente no ha ocurrido ningún adulterio, pero espiritualmente está consumado. Bien, entonces, ¿dónde está la bondad o la maldad de una persona? En los deseos del corazón. Por tanto, en lo que la persona quiere, en lo que la persona elige. Es muy fácil que la gente, particularmente la gente joven, elija en función de sus apetencias sentimentales, pero les cuesta mucho elegir en función de lo que de verdad les hace mejores hombres o mejores mujeres. Por tanto, cuando se quedan en tomar decisiones en función de la información epidérmica que nos llega sin analizarla con el intelecto para ver si aquella propuesta me va a hacer mejor persona, mejor hombre o mejor mujer, entonces caemos en decisiones equivocadas.
Bien, la voluntad siempre se dirige a lo que percibe como un bien, pero existe un peligro. Aquello que yo percibo como un bien es un bien simplemente aparente. Tengo que analizar si el bien es auténtico o es aparente. Bueno, entonces aquí y ahora hay cosas que aquí y ahora no son ordenables al bien de esa persona en su conjunto. Entonces, aquí y ahora no es ordenable al bien de un hombre casado estar entablando amistad con mujeres que no son su esposa. Una amistad encaminada a otros fines que al principio podrían no ser deshonestos desde el punto de vista, dijéramos, de pues del sexto y el noveno, pero que podrían desembocar ahí. No es que necesariamente tengan que desembocar ahí, pero podrían desembocar ahí. Entonces, si vamos a la voluntad aquí está radicada en el corazón, la voluntad de un homicida, de un adúltero o de un ladrón, justamente en su voluntad, ha elegido ser adúltero, elegido ser homicida, ha elegido robar. Él quiere robar, quiere adulterar, él quiere matar. Bueno, eso es lo que luego lo conduce en el plano de los actos a dirigir sus pasos en una dirección contraria al amor al prójimo y contraria al amor a Dios. Bueno, entonces, hay voluntades determinadas en un sentido negativo que no hace falta esperar que aparezca exteriormente aquel sentido negativo al cual se dirige la voluntad. De ahí que hablemos de personas que tienen que rectificar su intención. No tienen la intención recta. Hay que rectificar la intención. Bueno, y esta es una tarea que dura 24 horas al día, porque es muy fácil que en vez de buscar lo que nos hace mejores hombres o mejores mujeres en las circunstancias en que estemos buscando algo que haría mejor hombre o mejor mujer a otra persona, pero a mí no, a mí no. Entonces tengo que rectificar la intención. Bien, hay gente que ha tomado la decisión de robar o de matar o de adulterar, pero luego, por causas ajenas a su voluntad, no pudo hacerlo. Esa persona ya hizo el mal. Es un acto interno, voluntario, contra la virtud de la justicia, en caso del robo. Bien, ¿por qué se nos prohíben los pensamientos impuros? Lo que se nos prohíbe no es pensar. Lo que se nos prohíbe es pensar cosas impuras. Pero cuando se habla de pensamientos impuros, no estamos refiriéndonos a las imágenes, sino a los pensamientos en sí. O sea, que una persona puede tener un pensamiento impuro a partir de alguna imagen que vio, en la que se detuvo y la miró. Bien, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al movimiento de la voluntad que acepta, que se goza desordenadamente en una imagen interna o externa. Es decir, que mirar una imagen interna o externa me provoca un gozo desordenado. Entonces, vamos a hablar de los 3 pecados internos. Malos pensamientos, malos deseos, gozo pecaminoso. ¿Cómo se distinguen el uno del otro? El mal pensamiento. Se entretiene en pensar algo inconveniente. Pero cuando ya no solo lo piensa, sino que desea realizarlo, le ha añadido un plus a aquel mal pensamiento. Estoy dispuesto a realizarlo. Deseo realizarlo. Pero cabe un tercer pecado interno, el gozo pecaminoso. Me deleito en un pecado que yo cometí o que cometieron otros, que a mí me produce deleite, pues el ver aquel pecado.
disfruto viendo aquel pecado. Es como que yo lo cometiera. Bueno, entonces, quien dice, no, pero es que yo no caí en ningún adulterio, pero te complaciste en el deseo de adulterar, entonces adulteraste. Claro que a la hora de confesarse, esa persona tendrá que decir, me acuso de haber caído en un adulterio espiritual, mental, no fue un adulterio físico. Tiene que hacer esa distinción. ¿Y por qué esos tres pecados internos son tan peligrosos? Porque son muy fáciles de cometer. Lo único que hace falta es que mi voluntad los acepte y se deleite en ellos. Y por otra parte, porque las tentaciones en ese ámbito interno suelen ser más frecuentes. Bueno, y en tercer lugar, porque les prestamos menos atención. ¿A qué se debe? Que no les prestemos atención. A veces por ignorancia, otras veces por complicidad con las pasiones. Es decir, no quiero reconocer como pecado, por lo menos venial, un consentimiento que tuve. De acuerdo, fue imperfecto. Si fue un consentimiento imperfecto, estamos ante un pecado venial. Esos tres pecados internos pueden deformar la conciencia. Y cuando una persona tiene deformada la conciencia, ¿en qué se nota? Esa persona está irritable. O sea, tiene deformada la conciencia por los pecados internos. O sea, no divorciemos el deformar la conciencia de la causa que la deformó. La causa que deformó la conciencia es cualquiera de esos tres pecados internos. Por eso está más irritable. Por eso falta más veces a la caridad. Por eso tiene tanto espíritu crítico. Por eso se resigna ante las tentaciones y no lucha contra ellas. Porque le parece que es inevitable. Bueno. Entonces hay gente que no quiere reconocer los pecados internos y los justifica. Entonces tiene un discurso de razonadas sin razones que confunden cada vez más su propia conciencia. ¿Qué resulta de este no reconocer los pecados internos? Resultan los siguientes frutos malos. Crece mi amor propio, tengo más inquietudes malas, se me hace más difícil la humildad, se me hace más difícil la contrición sincera y puedo acabar en un estado de tibieza. Bueno, de ahí que sea importante luchar contra los pecados internos. Y cuando una persona tiene ese hábito, se va volviendo muy fina de conciencia. Va adquiriendo un equilibrio moral muy atractivo. Un equilibrio que no tiene nada que ver con esa enfermedad de los escrúpulos que lleva consigo una hipertrofia de la sensibilidad interior que puede ser fruto del narcisismo. Mira, entonces tengo excesiva sensibilidad porque me horroriza verme manchado. ¿Cómo es posible que yo, que soy tan perfecto, esté manchado? Entonces no acepto el pecado interno y puedo caer en los escrúpulos. Si hice, si no hice, si consentí, si no consentí. Y pueden terminar en un trastorno psíquico. Yo he visto gente que tiene que ir al psiquiatra por los escrúpulos. De ahí que para que no haya escrúpulos, conviene que cuando uno se va a confesar, no lleve una lista escrita de sus pecados. Porque si no, por estar haciendo listas escritas, va a terminar en escrúpulos. Va a empezar una carrera de dudas. Bien, entonces, la lucha contra los pecados internos es solo una parte pequeña del empeño por amar con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Qué es lo que nos ayuda en la lucha contra los pecados internos? Frecuencia de sacramentos, la confesión, la comunión, la oración diaria, la mortificación diaria, el trabajo intenso, ordenado y constante. Y todo esto buscando sinceramente a Dios. Luego la humildad.
y la confianza en Dios, que siempre está dispuesto a perdonarme. Y luego, como consecuencia de la humildad, ejercitarme en la sinceridad con Dios, conmigo mismo y en la dirección espiritual. En resumen, hacer bien el examen de conciencia. ¿A qué nos invitan estos mandamientos? A actuar con intención recta y con corazón puro. Entonces, tienen mucha importancia, porque estos mandamientos no se quedan en las cosas externas de las acciones, sino consideran la fuente de la que proceden las acciones. Si yo veo que hay una fuga de agua, tengo que encontrar la fuente de la fuga de agua, porque si no, ¿de qué serviría estar poniendo trapos para secar? Sí, no he resuelto la fuente. ¿Dónde está la raíz? Estamos ante unos dinamismos internos que son muy importantes en la vida moral cristiana. Y ahí, en la vida moral cristiana, actúan los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad, que tanto los dones como las virtudes infusas vienen moduladas por las disposiciones de la persona. Una persona con hábitos de lucha, una persona con hábitos de presencia de Dios, una persona con hábitos de no quedarse en lo accidental y de ir a lo esencial, es una persona que está aprendiendo a moverse en el marco de los dones del Espíritu Santo y en el marco de las virtudes infusas. Bien, ¿qué tenemos que desterrar de la vida moral? La caricatura de la vida moral que es reduccionista. Hay gente que entiende la vida moral como una simple lucha por evitar los pecados. Eso no es la vida moral. La vida moral es la lucha por amar a Dios. Totalmente distinto. Y cuando una persona lucha por amar a Dios, pues evidentemente evita los pecados. Estamos ante un panorama positivo. El esfuerzo de crecer en la virtud pues la virtud para purificar el corazón. Ese esfuerzo tiene una importancia muy grande en la existencia humana, pero más grande todavía en la existencia de un hombre cristiano. Bueno, vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Ahí nos habla de 3 especies de deseo inmoderado que la tradición cristiana llama triple concupiscencia. 3 especies de deseo inmoderado. La palabra concupiscencia quiere decir desorden en el deseo. Hay una concupiscencia de la carne, hay otra de los ojos y hay otra que es más sutil todavía. Se llama soberbia de la vida, presunción, engreimiento. A todos nos afectan estos 3 desórdenes, estas 3 especies. Y tenemos que aprender a conocernos y aprender a evaluar cuál me pesa más. Soberbia de la vida, no se deja corregir, no se deja ayudar, no se deja aconsejar, piensa que lo sabe todo. Concupiscencia de los ojos, solo valora lo que mira. La gracia, como no la mira, no la valora. No existe. Concupiscencia de la carne. No es solo el desorden sexual, es también el desorden de los que siempre van a lo más fácil, aún a costa de ser infieles a Dios. Bueno, ¿y por qué en el ámbito de la castidad no es tan fácil reconocer los estímulos que, entre comillas, llamamos naturales y de reconocer que con frecuencia son inadecuados? Vamos a ver. El noveno y el 10º nos ayudan a comprender que la concupiscencia oscurece la inteligencia. Entonces, hay cosas que nuestra inteligencia percibe como naturales y que frecuentemente son consecuencias del pecado. Y es preciso dominar esas cosas que yo digo que son naturales, pero que no es natural.
Un médico le puede decir a un adolescente que es más natural que se masturbe. Está desorientando al adolescente con toda su ciencia médica. Ese médico no sabe de moral y no ha entendido a fondo esos mecanismos internos del cuerpo humano. Y esto aplica a hombres y a mujeres. Bueno, entonces, una mujer en este momento de la historia puede afirmar que es natural llevar un escote tan amplio que permita verle los senos. Se está exponiendo a los malos deseos. Es culpable de malos deseos. Y puede afirmar que es natural llevar prendas de vestir llenas de transparencias. Bueno, pero piensen que todos los problemas del pudor en el vestir, de la falta de pudor en el vestir, muchas veces vienen amparados por un concepto equivocado de qué es lo natural. Hay playas en las que cuesta mucho cuidar la vista porque los trajes de baño de ellas y de ellos son impúdicos. Bueno, no nos vamos a escandalizar del cuerpo humano, claro que no, pero tampoco queremos exponernos a ver como natural el desorden que aquellas formas de vestir poco y de vestir mal lleva consigo. No es natural el exhibicionismo corporal. Bueno, eso no quiere decir que tengamos que andar con la camisa abotonada hasta el botón más alto que está en la garganta. Bueno, pues el que lleva corbata, pues no le queda otra. ¿Verdad? Que tengamos que andar, pues a lo mejor una mujer vestida con una ropa tan holgada que parece cuáquera, que parece menonita, pero son extremos, ¿verdad? Ni el extremo de la exageración, el que piensa que cualquier parte del cuerpo tiene que estar oculta, ni el extremo de quien quiere evidenciar ciertas partes del cuerpo. Piensen en los pantalones desteñidos y rotos. ¿Por qué los desteñidos están en ciertas partes del cuerpo? Las roturas están en ciertas partes del cuerpo. ¿Y eso para qué es? Pues eso sencillamente es para llamar la atención sobre esa parte del cuerpo. Piensen que estuvo de moda hace un tiempo usar unos cinturones tan largos que al apretar la hebilla del cinturón en la cintura, en el centro de la cintura, caía una tira sobre los genitales. ¿Y eso para qué era? Pues es evidente para qué era, llamar la atención sobre esa parte del cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué significa pureza de corazón? Tener un modo santo de sentir. ¿Verdad? Sentir no es lo mismo que consentir. Yo puedo sentir en mi cuerpo sensaciones que no me complazco con ellas, las conozco, sé que ahí están, no las puedo evitar, pero eso no quiere decir que yo me excuse de que como ahí están esas sensaciones, voy a aprovechar para llevar las cosas a su término de modo artificial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces con la ayuda de Dios y el esfuerzo de cada persona, cada vez vamos a ser más limpios de corazón. Eso quiere decir limpieza en los pensamientos y limpieza en los deseos. Si una persona piensa que es natural tener malos pensamientos, piensa mal y acertarás, dice el refrán, está equivocada. Si una persona piensa que es natural tener un mal deseo para su prójimo o respecto del cuerpo de su prójimo, bueno, pues tiene desordenado su corazón, tiene que aprender a corregirse. Entonces, esta pureza del corazón es una metáfora para referirse a otra realidad. Necesitamos tener el corazón libre para amar. Piensen ustedes, aquí les he puesto una escena en la que las 8 personas que van caminando con los ojos puestos en el celular. Vamos llenando de imágenes innecesarias la cabeza. Luego nos cuesta mucho recogernos en oración. Nos cuesta mucho no estar apegados a bienes materiales.
Y si son imágenes libidinosas, nos cuesta mucho la pureza. Hay que aprender a dominarse. ¿Cómo conseguimos la pureza? La gracia de Dios, la virtud y el don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada y la oración. Pureza de la mirada. No basta con rechazar una contemplación de imágenes que son inconvenientes. Hace falta más. Hace falta más. Hay que purificar el uso de mis ojos, mis oídos, mi tacto, mi paladar, los sentidos externos. De tal modo que yo mire al mundo y a las demás personas siempre con visión sobrenatural. Eso es una maravilla. Cuando hacemos esa conquista, empezamos a andar mucho más deprisa en el camino de Dios. Bueno, esta lucha es positiva, una lucha que permite que descubramos la belleza de todo lo creado. La belleza y claro, entre todo lo creado, de modo particular, las personas, los seres humanos, porque hemos sido plasmados a imagen y semejanza de Dios. Hay una belleza que es mucho más que física. Podría haber fealdad física y sin embargo convivir esa fealdad física con una belleza interior y una conciencia tan pura y tan recta de aquella persona, de un corazón tan grande, de una inteligencia y una voluntad tan bien educadas, que esa persona tiene unos tesoros muy grandes. Esa es la belleza que vamos a admirar. ¿Qué exige la pureza? Tiene dos hermanos pequeños. El pudor y la modestia son dos virtudes que son como hermanas pequeñas. El pudor es parte integrante de la templanza. ¿Qué preserva el pudor? La intimidad de la persona. No quiero mostrar lo que debe permanecer velado. ¿Hacia dónde se ordena el pudor? A la castidad. Proclama con delicadeza la belleza de la castidad. Pero también el pudor ordena las miradas y los gestos, porque las personas que miramos y a las que gesticulamos tienen una dignidad que hay que respetar. Ok. ¿Qué pasa en la sociedad actual? ¿Por qué hay ese vendaval de consumismo y de autoafirmación personal? ¿Qué es lo que se está poniendo en peligro con ese vendaval? La estabilidad de la familia. Por tanto, ahí tenemos que aprender a cuidarnos muchísimo y a cuidar la familia. Bien. ¿Y qué pasa cuando que hay mucha gente que se da cuenta demasiado tarde que llevaba un rumbo equivocado? Que si hubiera centrado la vida en su profesión, ¿verdad? Hay gente que centró la vida en su profesión. ¿Para qué? Para ganar dinero, para mejorar su posición social y académica, pero descuidaron cosas más importantes, su relación con Dios y su familia. Están encorvados, ya no miran al cielo, solo pueden mirar al suelo, porque no han sabido. Esta encorvadura no es problema de vejez, es la encorvadura del alma, también de un joven que descuida su relación con Dios y con su familia. No tiene tiempo para las cosas de Dios ni de la familia. Entonces, cuando hay una exagerada importancia al bienestar material, eso no indica progreso humano, eso indica empequeñecimiento de la persona, porque la dignidad de la persona consiste en ser criatura espiritual, llamada a la vida eterna como hijo de Dios. Abran ustedes el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 19 al 20. Y ahí ustedes van a encontrar en Lucas 19, yo lo voy a abrir en este momento. Lucas 12, perdón, 12, versículos 19 al 20. ¿Qué dice? Está hablando de aquel hombre que tuvo una gran cosecha y que decidió hacerse derribar sus graneros y construir otros más grandes para almacenar todo su trigo y sus bienes. Dice, y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente.
Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es, el que atesora para sí y no es rico ante Dios. B. La envidia es otro pecado interno que aparece en el alma y deriva de la tristeza que uno experimenta ante el bien de los demás. Envidia. De la envidia se deriva el odio, la murmuración, la detracción, la desobediencia, y la envidia siempre lleva consigo el rechazo de la caridad. Y el 10º mandamiento nos exige que desterremos la envidia del corazón humano, que es una tristeza por el bien ajeno. Entonces, si yo quiero amar con todo el corazón y con todas mis fuerzas, hace falta que tenga orden interior. Ese orden me lo da la gracia de Dios y las virtudes que cultivo. Ese orden no es simple continencia, porque el que es simplemente continente lo que hace es evitar los pecados más graves. Ese orden es armonía llena de paz, y eso lo tienen las personas santas. Bueno, aquí tienen la bibliografía y con esto terminamos. Ahora, lo que quieran preguntar. Don Mario, Sí, el tema de los escrúpulos no lo entendí mucho. bien, el tema de los escrúpulos consiste en que hay personas que han llegado a tener tal grado de patología interior que están siempre dudando de si confesé bien mis pecados, el sacerdote no me entendió, seguro que dejé de decir una cosa, y empiezan a tener dudas y dudas y dudas, y aquello es un laberinto terrible. Por eso digo que cuando alguien tiende a los escrúpulos, es mejor que no haga examen de conciencia, es mejor que no vaya a un curso de retiro, cuando aquella tendencia ya es patológica, porque se va a poner peor. Gracias, don. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, si está todo claro, terminamos con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y Y ahora siempre, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Bueno, que tengan muy buena noche, que Dios les bendiga. Nos vemos. Feliz noche, gracias, don Feliz Mario. noche a Padre. todos. Amén. Feliz Buenas noche, noches. gracias. Adiós a todos.